Entonces, ¿les parece si iniciamos con la clase? Vamos a hablar hoy de el siguiente temita que es precisamente la educación monástica, la edad media, la escolástica y la educación y el islamismo. Me parece que en algún momento alguna de ustedes abordó estos temas, eh, aunque me pareció en ese momento que lo abordó que se confundió de lectura y bueno, medio hablamos de ese tema y seguimos con el tema que nos tocaba en ese momento, ¿no? Eh, bueno, los micrófonos están abiertos, yo empiezo con la charla y ustedes pueden ir avanzando o en algún momento, bueno, pueden levantar la manita y dar su comentario, su participación. Recuerden que las participaciones también tienen un peso importante dentro de las clases. Y si no, en algún momento yo detengo mi charla y hago un cuestionamiento por si alguien quiere participar. Bien, bueno, recordemos que hemos estado hablando de esta educación y de esta educación cristiana, ¿no? Se supone que, ya lo habíamos mencionado en otro momento, la educación dejó de existir en la Edad Media o en esta etapa del oscurantismo. Pero nos hemos venido dando cuenta que no es que haya desaparecido, sino lo que desapareció en sí o lo que dejó de existir o se ocultó en algún espacio fue precisamente la educación centrada en el hombre, ¿no? O en el ser humano, ¿no? Es decir, eh, antes de la Edad Media, antes de la religión, de este auge de la religión, el estudio estaba centrado en este sentido antropocéntrico, es decir, en el sentido de el hombre. Ahí tenemos a Grecia, ¿no? Que precisamente realizaba esculturas, realizaba otro tipo um, de actividades, es decir, buscaba este pensamiento, trabajar o desarrollar este pensamiento dentro de las escuelas o dentro de las caminatas que hacían estas personas filósofas o filósofos que compartían el conocimiento con los otros, ¿no? Con las otras. Y ¿mediante qué? Mediante preguntas y observación, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cómo es que se forma el mundo? ¿No? Y los primeros filósofos dicen precisamente que el mundo estaba formado por agua, ¿no? ¿Y por qué creen que por agua? Bueno, porque el agua era precisamente un, uno de los elementos en los que aún funcionaba y sigue funcionando en nuestros tiempos para crear vida. Alguien más decía que por el fuego, otros que por el viento y otros más que por la tierra, ¿no? Es decir, justificaban sus pensamientos o su forma de ver la creación de la vida mediante lo que tenían, ¿no? Es decir, el pensamiento se empezó a dividir, ¿no? Y eventualmente empezaron a salir otras cosas como cálculos matemáticos, como los números, como la materia, como el átomo, como, es decir, de alguna manera intentaban dar explicación de por qué estamos en este mundo, ¿no? Obviamente fuera de lo religioso. Y empieza entonces a decaer y empieza a tomar precisamente la Edad Media pues ese periodo de 10 siglos, ¿no? Donde lo introduce a un oscurantismo, pero a un oscurantismo antropocéntrico, ¿no? Porque se viene entonces eh,
el estudio de Dios, es decir, cambia de antropocéntrico a teocéntrico, donde todo lo que importaba era Dios, ¿no? Y en ese sentido, en ese periodo de la Edad Media, se empezó a poner a Dios como el malo, ¿no es cierto? Es decir, no puedes hacer esto porque Dios te va a castigar. Si tú tienes más de un hombre, Dios te castiga. O te pasó algo, ya ves, te dije, a Dios no se le pasa nada. Es decir, quizás hasta nuestros tiempos utilizamos a Dios, ese ser sobrenatural, ¿no? Como el malo, ¿no? Ya ves, te portaste mal, por eso Dios te castigó, ¿no? Es decir, empezamos a ver a Dios como una persona o como un ente que castiga. Es decir, el ser humano es inferior y entonces debe de tener miedo a Dios, ¿no? Porque Dios es fuerte, es celoso y castiga a los que ama, ¿no? Y entonces es una visión errónea de Dios, ¿no? Porque no tendría por qué castigarte Dios, ¿no? Sin embargo, esa es la visión que se pone. Y en ese sentido, la educación, ¿no? En ese sentido, la educación que se da en este espacio. Es decir, se deja de dar clases, se deja de compartir el conocimiento desde los filósofos y se convierte el conocimiento en cristiano y la educación la dan precisamente, eh, ¿cómo se llaman? Bueno, es monástica, pero no recuerdo las personas el nombre de las personas que se encuentran en los monasterios. Bueno, de ahí viene la palabra monástica, ¿no? De que son espacios o monasterios, ¿no? Son espacios donde hay gente que vive desde las creencias en ese espacio cerrado, ¿no? Es decir, los monasterios no solamente existen en Europa, también existieron en China y existieron en Japón. Claro que ahí la educación monástica era diferente, ¿no? Ahí la educación se versaba en la naturaleza, se versaba en el ser humano, se versaba en las artes marciales, ¿no? O en esta construcción de fortaleza con respecto al pensamiento, al respeto a la naturaleza y con respecto a el cuidado de sí mismo, es decir, el cuidado del ser humano. ¿No? En este caso de la educación monástica religiosa cambia precisamente pues la educación laica, digamos, y se voltea a la educación cristiana, ¿no? Es decir, esta educación monástica que prolifera durante la Edad Media, se toma la educación, pero no la educación en la escritura, ni la educación en la pintura, ni en las artes. No significa que no haya arte y que no haya escritura y que no haya pensamiento filosófico, ¿no? Solamente que todo está enfocado a la religión, ¿no? Y entonces, para ellos, la educación importante es la educación salvadora, ¿no? La educación cristiana. ¿Por qué? Porque finalmente lo que yo sepa del ser humano no es tan importante porque Dios es el que me va a dar una vida eterna, ¿no? Y en ese sentido se educa en la salvación del alma, no en eh, digamos, en la conciencia de ser un mejor hombre o ser una mejor
mujer, sino en la conciencia de que lo importante es la salvación del alma, que eventualmente tú estás en la tierra, pero vas a vivir unos años y morirás. Y entonces hay que tener cuidado porque si tú no trabajas por la salvación del alma, te vas a ir al infierno, ¿no? A ese lugar de llanto, de lloro, de crujir de dientes y pues estarás ahí por la eternidad. No va a ser un año, no van a ser dos, va a ser por la eternidad, ¿no? Y en ese sentido se, se trata precisamente de trabajar en este aspecto de evangelización, ¿no? En este aspecto de evangelización. Um, bueno, ya les decía que los monasterios eran espacios grandísimos, por lo general cerrados, ¿no? Con muros, eh, que prácticamente era como una ciudad, ¿cierto? Y dentro de esa ciudad era precisamente donde se educaba a los, pues a las personas. Es decir, em, eran precisamente espacios donde también eran espacios de resguardo eh, para que aquellos que venían huyendo de las cruzadas o de las guerras podían entrar a esos espacios y eran protegidos. Obviamente también tenían sus obligaciones, ¿no? Y claro está que se dedicaban precisamente al estudio de la palabra de Dios, ¿no? Em, y, am, y bueno, em, hay una división ahí también con respecto a la educación. El texto dice, en el caso de la educación de la mujer no sufre tanto como en el caso del hombre, puesto que, puesto que, denme un segundito, puesto que, lo voy a leer tal cual, la vida, su vida, la vida de la mujer, transcurría en la tranquilidad del hogar y doméstico, ¿no? Es decir, que en ese sentido la mujer no sufría porque de por sí ya se dedicaba al hogar y bueno, no tenía tantos problemas. En otro sentido, porque también la mujer no podía llegar a aspirar a ser párroca, ¿no? O a ser enseñante, sino la mujer tenía un lugar de desprivilegio con respecto a los demás varones, ¿no? En ese sentido, no sé si, o no sé si estoy tan de acuerdo con que no sufre, ¿no? Porque también dentro de estos espacios se sufría, pero bueno, la lectura lo menciona como que ella se la pasó bien, pero en realidad yo creo que también tuvo sus pues sus sufrimientos, ¿no? Bueno, a lo único que podían aspirar a las mujeres era a ser precisamente estas mujeres religiosas, como ahora, bueno, no tengo muy bien em, el nombre de estas personas que se dedican a la vida religiosa, monjas creo que se llaman, em, que bueno, hablando en la actualidad, a mí me sorprende que muchas de estas mujeres que se dedican a la vida religiosa han podido viajar por muchas partes del mundo. Es algo sorprendente. Creo que ahora ha cambiado mucho, ¿no? Y bueno, es una forma también de ir
construyendo conocimiento. Creo que ahora la religión, si hablamos de la religión católica, que creo que es una de las religiones que más apoya a sus curas, a sus padres, a las monjas, en este sentido de viajar, de aprender otras lenguas, está muy, muy bien, ¿no? Claro que hay que dejar muchas cosas que algunos de nosotros no estamos dispuestos a dejar, pero me sorprende, ¿no? En ese caso también me sorprende cómo ha cambiado precisamente em, este proceso de aprendizaje. Yo recuerdo mucho misioneras. Muchas gracias, Azucena. Misioneras, sí, exactamente, misioneras. Es muy sorprendente cómo ahora ha cambiado demasiado, ¿no? Yo les decía, me sorprendía mucho ya no sigo tanto las noticias de la religión católica, pero me sorprendía mucho a este señor, a este padre o cura, no sé cómo se le llama, el dirigente de toda la religión, a Juan Pablo II, ¿no? Era una eminencia de señor, el Papa, muchas gracias Azucena, el Papa, eh, era una eminencia de señor, ¿no? Hablaba su idioma natal, pero aparte de eso, hablaba creo que 10 idiomas más. Se podía comunicar en 10 idiomas, tenía un conocimiento impresionante, ¿no? Es decir, ya no solamente de la religión, sino ahora han aprendido de muchas cosas. Adelante, Susana. Así es, Susana. Bueno, Sí. nada más para efectivamente también a mí me parece, me sorprende, incluso alguna vez pensé en pertenecer a este orden, Ajá. pero es muy, ahí aprenden muchísimo, de hecho aprenden, ahí tienen creo que todas las humanidades cerca ahí, Ujú, el problema es, por ejemplo, que ahí pues aprenden la teología, filosofía, letras, todo, 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 o sea, es una educación bien, bien, bien estricta y muy buena, o sea, ujú, bueno, se supone que se dedican totalmente al estudio y a la oración y conocer mucho a Dios, que es la teología. ujú, Me sorprende, pero aquí hay un problemita, bueno, me enteré que yo tenía un familiar que ujú, él estuvo ahí, le dieron su año, le dan su año de preparación antes de ser sacerdote o ser monja, o no, en este caso, y le dieron el año para que él conociera el mundo, para que no fuera a ser que no profesara o que no fuera padre, sacerdote o llamémoslo de muchas formas, pastor, ujú, y le dijeron, ve, conoce el mundo. Bueno, pues él incluso le aconsejan, ve a antros, ve a fiestas, ve a, conoce, trata chicas, o sea, casi, casi como que le dan el itinerario, ¿no? ajá, Entonces, estas personas, si tienen vocación, pues lo van a pasar el filtro y sin ujú, problema. Pero muchos, muchos sí conocen el mundo, conocen, mi compadre es mi compadre, ajá, él conoció a su esposa, se casó y listo, se olvidó ya de ahí del seminario. ajá, Y cuando él quiso estudiar, pues ya esas materias, todo eso que le dieron en el monasterio, bueno, ahí no le sirvieron, entonces tuvo que estudiar nuevamente el bachillerato y todo lo demás. ujú, ujú, Entonces, le digo, es muy, muy preparado este señor, la persona que les comento está muy, muy preparada, tiene muchísimos conocimientos, solamente que pues, no hay un documento que le avale como una educación, digamos, normal. formal. Entonces, bueno, ajá, exacto, no es formal. Entonces, bueno, pues este hombre se la pasa, de hecho, incluso ya se le quedó el hábito y ya ahorita va por el doctorado. Entonces, pues Ok. son que personas muy, muy preparadas. Ahí los preparan muy bien, lo mismo que a las religiosas. Pero bueno, es menos las religiosas que los sacerdotes. A las religiosas, pues sí, las ponen más así como de digamos, como más humanitarias, como más cercanas, más así y a ellos, bueno, pues los idiomas, la filosofía, las Ujú, letras, todo eso. ujú.
Muy bien. Gracias, profe. Gracias, Es- Susana. Gracias por tu participación. Fíjate que, bueno, coincido contigo en ese sentido de que sí son gente muy, muy preparada y, bueno, creo que yo en lo único que no estoy de acuerdo con la religión católica, aunque no la profeso, pero la respeto mucho porque es gente demasiado preparada, ¿no? Creo que deben de saber latín como primer idioma, pero bueno, lo que no me agrada tanto es precisamente que no les permitan ejercer pues ahí la vida religiosa y poder tener a su pareja. No sé cuál es. Seguramente habrá un algo que les impida, pero desde la Biblia católica, eh, pues promueve que el varón esté junto a su mujer, ¿no? A su esposa. Y yo desde mi punto de vista, claro, es un punto de vista muy particular, no me parecería mal que el padre o el cura, ¿no? Este ser o esta persona que se supone que es santa, no creo que dejaría de ser menos santa si tuviera a su esposa, ¿no? O estas monjas que tuvieran a su esposo. Claro que ya no podrían, las monjas ya no podrían dedicarse de lleno, ¿no? Creo que también por ahí va. Adelante, Susana. perdón, nada más rápido, compañeros, perdón. Bueno, lo que pasa es que aquí tiene razón, de hecho, yo también tengo esa idea, yo soy católica, yo sí la profeso, y Ujú. sí, de hecho, eso es lo que a mí no me gusta, de que ellos andan jugando a las escondidas, Sí, claro. ¿sale? Y se ve peor, se ve peor. Entonces, yo creo que aquí lo que les impide es que cuando ellos digamos, se reciben, bueno, no tengo bien la palabra correcta, si alguien por ahí la tiene, pues Ajá. ellos se casan, de hecho tienen su anillo y toda la cosa, incluso a los padrecitos después se le hacen sus bodas de plata, así como si se hubieran casado Oh, realmente ya. una Ajá. pareja. Entonces, lo mismo que las monjitas, entonces se supone que se casan con la iglesia, con Dios. Entonces, Ujú. por lógica, no pueden tener un esposo terrenal, Ya. ¿no? Entonces, esa es la situación. Pero lamentablemente, pues también no todos, en todos lados somos profesionistas, pero no Ujú, profesionales. ujú. Entonces, pues ahí andan jugando a las escondidas, como le decía. Sí, Gracias. sí, no hay de qué, Susana. Sí, bueno, tengamos en cuenta, fíjense que esto se conecta mucho con lo que platicábamos al principio, que todos tenemos formas diferentes de ser, diferentes de enseñar, diferentes de compartir. Y bueno, yo creo que pues somos seres humanos y como seres humanos tenemos necesidades, tenemos anhelos, tenemos muchas cosas y bueno, pues lo importante es que estas personas hagan su trabajo lo mejor posible, ¿no? Es decir, nos den pues la palabra de Dios, nos expliquen, ¿no? Sean, sean esas guías que pues efectivamente en nosotros eventualmente estamos necesitando, ¿no? Y bueno, pareciera que nos salimos del tema, pero en realidad es precisamente lo que pasaba en estas, pues en estas escuelas, ¿no? En estas escuelas monásticas, en esta escuela de la Edad Media, ¿no? Y bueno, en este sentido de la escuela monástica, no es que se redujera del todo la educación antropocéntrica, pero eventualmente conforme se va acercando más a la Edad Media y a la escolástica, la educación antropocéntrica, es decir, la cultura, la sociedad, la historia, el arte, todo se va reduciendo a cero porque va tomando, como les decía hace un momento, este peso la educación teocéntrica, ¿no? Y bueno, eh, si nosotros estudiamos teología, nos vamos a dar cuenta que
existen muchos filósofos que precisamente hablan sobre la salvación del alma y lo filosofan, ¿no? Es una filosofía teológica. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Él decía que nosotros nacemos malos por el pecado original y que eventualmente necesitamos acercarnos a Dios porque Dios es el único que puede limpiarnos de ese pecado, ¿no? Y que así vamos a llegar a la vida eterna. No hay otro camino más que el único y verdadero camino que es Dios y impulsado por su santa iglesia, ¿no? Es la que me muestra el camino. Es decir, imponen ciertas formas de pensar. Aún en nuestro país, hace algunos años se daba la misa en latín. Y si no hablábamos latín, pues nos perdíamos la misa, ¿no? Ahora ya se da una explicación, ¿no? Dentro de las misas y, bueno, la gente puede aprender más. Fue precisamente... ay, déjenme, me acuerdo. Lo vamos a ver quizás en filosofía el próximo cuatrimestre. um, Martín Lutero, ¿no? Fue precisamente Martín Lutero uno de esos también filósofos que decía, bueno, ¿por qué solamente uh, el, el que está enfrente, el Papa o los que están enfrente dando la palabra de Dios tienen que tener la Biblia, ¿no? Y esto se da también porque en este periodo del Renacimiento ya... eh, eh, ay, ay, ¿me recuerdan el nombre que les dije hace un momentito? Se me fue otra vez, ¿no? Se me fue el nombre. Bueno, este hombre, Martín Lutero. Martín Lutero, muchas gracias, se me fue el nombre de Martín Lutero. Este hombre dice, no, hay que darles la Biblia a todos y que la interpreten como ellos la puedan interpretar. ¿Por qué alguien me la tiene que interpretar? ¿Por qué la iglesia me la tiene que interpretar? ¿No? Es precisamente, creo que ya les explicaba en otro momento, donde sale el protestante, ¿no? Porque protesta Martín Lutero siendo de la misma iglesia. Él dice, no, esto no está bien así. Hay una sumisión de los seres humanos. Hay que darles la Biblia para que ellos la lean, ¿no? Y más ahora que se crea en ese momento precisamente la imprenta, ¿no? Por Gutenberg. Y en ese sentido, pues bueno, se empiezan a hacer nuevas religiones porque cada quien entendía la Biblia a su manera. Y se empieza a hacer nuevas formas de estudio teológico, ¿no? Y es precisamente ahí donde empieza pues a dejar la Edad Media. Esa es la Baja Edad Media, ¿no? Es decir, ya lo último de la Edad Media, empieza el Renacimiento, se deja el teocentrismo y otra vez se regresa al antropocentrismo, ¿no? Es decir, al estudio del ser humano. Bueno, ya para ir finalizando, no sé si alguien tiene alguna aportación, ya sé que me la pasé hablando hoy yo. ¿Alguna aportación? ¿Algo que quieran comentar? Adelante, compañera Jessica. A mí me gustó esta parte, me llamó mucho la atención de la educación y el islamismo. Ujú, Me pareció importante en esa parte de que decía que los alumnos, tanto como los profesores, eran heterogéneos. Quiere decir que podía haber ahí de diversas personas y para ellos era importante que hubiera distintos tipos de personas porque así aprendían uno del otro. No ujú, solamente era como la escuela monástica que
pues todos a la religión, ¿no? En esta era que tú aprendes de mí y yo aprendo de ti. Lo importante era la comunicación ahí entre todos ellos. Una parte que no me agradó tanto fue que decía que tenían, para ellos, estudiaban el Sagrado Corán Ujú, y tenían que estudiar 5 plegarias diarias. Entonces, aparte de que estudiaran las 5 plegarias, tenían que estudiar otras áreas como la escritura, montar a caballo, natación. Por esa ujú, parte se me hace interesante que ya hayan incluido eso. ujú, Pero había una palabra que decía que les llamaban al camil, al ujú. que era perfecto. Claro, Ese término a mí se me hace como que muy amplio y no muy adecuado en ese entonces porque pues nadie alcanza la perfección es correcto. y no se me hace adecuado que hayan utilizado ese término para personas que aprendieran el Sagrado Corán y estudiaran unas áreas porque no, creo que eso yo no le llamaría perfección. Pero de ahí en fuera, creo que en esa parte esto fue muy bonito o fue muy interesante porque ya empezaron a integrarse más personas y a estudiar diversas áreas. Ok, muchas gracias, Jessica. Sí, en realidad, bueno, en este sentido de la perfección, creo que nunca vamos a ser perfectos, estamos en ese camino de ser perfectibles. Es como lo mismo, siempre trato de adecuarlo con la calificación. Siempre queremos una calificación de 10. ¿Para qué la queremos? ¿No? Es que yo quiero alcanzar el 10 porque quiero ser perfecto, pero en realidad no somos perfectos, ¿no? Siempre estamos en ese camino de aprender más, de saber más, de experimentar más. Siempre estamos como si fuera posible llegar a ser, pero en realidad no vamos a ser nunca. A excepción, claro, de la muerte. Ya cuando llego a la muerte, y esto lo he repetido varias veces, lo dice Derrida, ¿no? Cuando llego a la muerte he llegado al final de todo lo que podía hacer y entonces sí es el final. Ya no puedo hacer nada más. Ya no puedo seguir aprendiendo. Ya no puedo seguir enseñando. Ya no puedo seguir experimentando. Porque ahora sí llegué al final, ¿no? Es decir, mientras no estemos en el final, mientras no estemos en la muerte, um, siempre vamos a seguir aprendiendo o haciendo nuevas cosas. Siempre estamos en ese proceso de construcción, ¿no? Y bueno, con respecto a estos tecnicismos que se utilizan en el Corán, bueno, parte de eso que dice su compañera Jessica, que no le pareció tan interesante de estar repitiendo el Corán, aprendiéndose el Corán, ¿no? Nos pasa también a nosotros en la educación. Cuando el niño se equivoca y le dicen, ahora vas a hacer 100 veces o 1000 veces o una plana, vas a repetir esa palabra para que se te quede. ¿Qué va a pasar? Pues que el niño se va a aburrir y que no va a aprender nada. No va a aprender nada porque lo hace porque alguien lo manda, pero en realidad no quiere hacerlo, ¿no? Es decir, no tendríamos nosotros como educadores por qué obligar a alguien a hacer algo que no quiere, que aprenda lo que él quiere, ¿no? Buscar pequeños ejemplos, buscar pequeñas metas donde ellos puedan participar para que eventualmente ellos puedan ir aprendiendo, ¿no? Que puedan ir comprendiendo que no es tan fácil precisamente decir las cosas como hacerlas, pero siempre en la práctica. En este sentido, problematizar. Justo platicaba yo con una compañera y ahorita cierro para darle la oportunidad a más personas que participen. Y decía, es que yo voy a la escuela y yo no doy clases. No doy clases. Yo lo que hago es que problematizo, ¿no? Es decir, si hay que pintar algo, y el niño me viene a decir, oiga maestra, ¿cómo podría yo pintarlo? ¿Le puedo poner azul? Yo no le digo, ah, sí, está muy bonito el azul y le puedes poner el rojo y le puedes poner... No, sino le pregunto, ¿y a ti te gustaría cómo se ve el azul? ¿No? ¿O qué otros colores tú le pondrías? Es decir, en vez de dar una respuesta, damos más preguntas. Una compañera de un grado superior decía, profe, es que yo
tengo una duda, nos queda una duda en la clase, voy, la investigo, o de las lecturas que nos da. Tengo una duda, voy, la investigo, resuelvo mi duda y resulta que me salen 5 o 6 dudas más, ¿no? Es decir, yo misma me problematizo. John Holloway, el escritor, bueno, él ha escrito 2 libros, está dando clases en Puebla, en la UDLA, me parece, es parte de los que llevan el doctorado es decir, es una eminencia de señor. Escribe 2 libros, un libro es, bueno, los 2 tienen que ver con grietas, pero del libro que me acuerdo más es de Agrietar el capitalismo, ¿no? Y entonces él fue y nos dio una clase y nos está hablando de su libro y después que termina le preguntamos, ¿no? Oiga, usted que ya tiene 2 libros, que tiene un doctorado, que tiene, es decir, que está dando clases en doctorado, que es el director de, etcétera, etcétera. Bueno, usted que sabe tanto, pues, ¿cómo resolvemos la situación del país? En ese entonces, imagínense en el 2013, 14, ¿no? Donde estaba pues el Peña Nieto vendiendo cosas, la cosa estaba terrible en esos momentos, ¿no? Y él decía, no sé, no sé. Y decíamos, bueno, pero ¿cómo no sabe? Pues si ya escribió libros, si está dando clases en el doctorado, ¿cómo no nos dice? Dice, es que, no sé, yo estoy buscando también las respuestas. Y en cada respuesta que busco y que encuentro solución me salen otras preguntas y sigo buscando respuestas. Entonces no sé. Hay que seguir buscando. Es en ese no saber que nosotros seguimos buscando respuestas. Y mientras más respuestas encontremos, más preguntas vamos a encontrar. En otro sentido, como lo decía Eduardo Galeano, ¿no? Que, bueno, no lo. Él comenta el relato de lo que le pasó a uno de sus compañeros. Y le decían, bueno, usted que habla tanto de la utopía, que la utopía para acá, que la utopía para allá, ¿no? Le preguntan en una entrevista, ¿para qué le sirve la utopía? Y dice, bueno, es que mira, imagínate, la utopía la tengo a 10 pasos, ¿no? La utopía la tengo a 10 pasos y yo camino hacia esa utopía. Pero cuando llego a esa utopía ya se movió otros 5 pasos. Y yo camino a esos 5 pasos. Pero cuando llego a ese lugar ya se movió 10 pasos nuevamente. Y vuelvo a caminar, ¿no? Voy a ceder, llego ahí y se mueve otros 20 pasos, ¿no? Y entonces el entrevistador les dice, ¿y entonces para qué sirve la utopía? No sirve para nada. Y la persona dice, la que le estaban entrevistando dice, pues para eso. ¿Para qué? No tiene razón de ser la utopía. Sí, para eso. ¿Pero para qué? Pues para caminar, ¿no? Yo nunca voy a lograr la utopía, pero me permite avanzar a otro nivel, ¿no? Me permite avanzar otros pasos, me permite posicionarme en otro lugar y ver las cosas de maneras diferentes, ¿no? En ese sentido, bueno, la educación. Adelante, Andrea. Bueno, sí, tenía yo varias dudas, pero pues ya de acuerdo a lo que usted estaba hablando, pues ya voy tachándolas de mi lista. Ok, Pero pues al igual voy a explicar algo de lo que pude comprender de las 3 lecturas que leímos. ok. Pues en la primera, en la educación monástica, me parece, pues sí, exactamente como usted dice, pues decía que se manejaba después de la Edad Media, Ujú, no, durante la Edad Media y después de la Edad Cristiana, ujú, no, algo así. En donde la iglesia y el cristianismo pues tenían más influencia porque se le denominó como la iglesia era la única institución educativa, ujú. en donde fijaba en la dominación del trabajo y del estudio. Es Y correcto. pues también en la educación escolástica también dice que se desarrolló a fines del siglo VIII y a principios del IX, Ujú, en donde menciona que ya existían escuelas de gramática, retórica y algunas de leyes, medicina, pero esas solamente existían pues en Italia. ujú, Y por último, también en el tema 3.7
nos mencionaba algo acerca del islamismo. Este tema nos mencionó cómo a los niños desde que comenzaban a hablar se les fue introduciendo la idea de que no existía otro Dios más que un solo Dios y que en la vida ese Dios perduraría hasta el final y que no tendrían que creer en otro más. Ujú. Pues eso fue lo que yo pude comprender y le digo, pues, tenía yo varias dudas, pero pues ya las ha ido resolviendo. Ok, Eso es todo. ok, muchas gracias, Andrea, por tu participación. Sí, miren, si hablamos de teología, la misma Biblia dice am, en los 10 mandamientos, yo soy Jehová tu Dios, ¿no? Y no adorarás a ningún otro Dios que no sea yo, ¿no? Cuando empieza digamos, a descomponerse esta creencia de Dios, pues precisamente con Martín Lutero, ¿no? Que él dice, bueno, hay que dar la Biblia para que los otros y las otras vean qué es lo que les conviene o cómo interpretan la Biblia. Por eso es que se hacen muchas instituciones religiosas, ¿no? Y decía su compañera Azucena, bueno, los padres, los papas, los curas tienen que andar jugando a las escondidas, pero bueno, también hay otras instituciones religiosas que sí se les permite el matrimonio y también andan jugando a las escondidas y creo que es peor, ¿no? Es decir, eh, todo ser humano, pues tiene la tendencia a hacer cosas que no son del todo correctas, ¿no? O desde un punto de vista moral no son correctas. En ese sentido, bueno, no podemos, como les decía, no podemos criticar a los otros, mejor es, digamos, eh, ver por lo que podemos obtener, ¿no? Es decir, ya nos dimos cuenta que el cura o el padre está con una persona, pero ya hubo un arreglo entre ellos. Bueno, a mí no me interesa del todo si es que él o ella están en pecado, por decirlo así. Lo que me interesa es precisamente recibir la palabra de Dios, ¿no? Y que Dios en ese juicio que va a hacer, bueno, enjuicia a esas personas. Lo mismo tendríamos que hacer en este sentido de la educación, ¿no? Yo no puedo dar un juicio hacia los otros y hacia las otras, ¿no? Entre más vaya yo aprendiendo cosas, bueno, me voy a ir dando cuenta que hay una deficiencia quizás de mis profesores y de mis profesoras, pero lo que sí puedo hacer es aportar cosas para que esas deficiencias se vayan cerrando, ¿no? Bueno, Em, no sé si tengan alguna preguntita, algo que quieran compartir, algo más. Adelante, compañera Lourdes. Sí, profe, había un punto en el tema 3.5 Ujú, en que decía que en los monasterios lo esencial era la vida religiosa y solo algunas veces la cultura y la educación. Y su aspecto intelectual era muy bajo, entonces mm, fue muy elevado lo que fue la moral y el espiritual. ujú, Y su finalidad educativa más importante era formación de las monjas o de los obispos. ujú, Entonces me acordé de una nota que vi hace tiempo y me di la idea de investigar un poco en el que, claro, esta educación en ese tiempo influía demasiado porque ujú, la matrícula de monjas y obispos que querían, bueno, que se preparaban para ello, era alta. Sin en cambio, en estos tiempos ha bajado mucho. ujú, Entonces, por ahí leí un artículo que decía que pues sí ha influido mucho lo que era la educación, porque antes lo influían demasiado y era como una de sus expectativas más altas. Y pues ahora ha bajado demasiado e incluso decían que la matrícula de monjas era más alta
que la de obispos. Entonces Ujú. buscaban ya más que hubiera, pues sí, hombres que quisieran entrar en la educación de obispos y no tanto monjas. Y Ok. hicieron un censo en donde las monjas algunas veces, bueno, preguntaban el por qué querían estudiar para monjas y era igual, al respecto sobre nuestra vida cotidiana, lo que ya es Ujú. la inseguridad, las violaciones y todo lo que ha estado viviendo una mujer. Ok. Entonces, me llamaba mucho la atención por el hecho de la matrícula, cómo ha bajado, y ahora cómo es que ya buscan demasiado que ya haya más hombres que se quieran dedicar a los obispos porque ya son muy pocos los que quieren dedicarse a ello. Ok. Y pues es... Ok, muchas gracias, Lourdes. Lo cierto es que la educación, cualquier tipo de educación que nosotros tengamos en este sentido de la educación formal, porque recuerden que tenemos también mucha educación que no es formal, sobre todo en nuestras casas, que también es educación, influye, ¿no? Influye en nuestros pensamientos y nos hace replantearnos cosas. Eso es lo importante de la educación, ¿no? En este caso del obispado, quizás parte de los varones que se dedican a ello no lo hacen porque implica quizás un desgaste para ellos o realmente están yendo los que están, eh, pues digamos, llamados a ese ministerio, ¿no? Porque también tendría que ser como un tipo de ministerio. En el caso de las mujeres, bueno, puede ser que haya o en algún momento existiera ese temor de ser maltratadas o sobajadas. No digo que se ha acabado, sigue existiendo en nuestro país, pero eventualmente con el compartir el conocimiento de el respeto a los otros y no en este sentido de la igualdad de entre hombres y mujeres, porque no somos iguales ni entre mismos hombres ni entre mismas mujeres, sino más bien en este sentido de la equidad, pero en este aspecto de conciencia de la misma, eh, vamos alcanzando un nivel de respeto mucho más elevado, ¿no? Y bueno, eh, eh, eso creo que me parece interesante también tu comentario. Compañera Brenda, adelante. Sí, yo solo igual quería como comentar sobre los temas. Ajá, adelante. En el 3.5 sobre la educación monástica, la pedagogía monástica no fue un proyecto de estudios o de normas educativas ideadas por algún pensador. Sin Ujú, embargo, fue esencialmente la creación sólida de una firme institución capaz de ir dominando con la prenda el trabajo y el estudio de la fuerza del ambiente. La Iglesia cumple ahora la tarea de conciliar la educación clásica con la educación salvadora del Evangelio. Eso quiere decir que que ya empezaban a haber como instituciones, empezar a ujú. abrir sitios donde iban los niños y aprendían sobre, no solo sobre la educación cristiana, sino sobre la educación clásica. Ok. En el punto 6, las condiciones de la vida en Europa bárbara son tal punto difíciles que la cultura queda reducida casi a cero y todo lo que se puede hacer es salvar el naufragio, algunos elementos de una más adelante, que es que eliminaran su resurgimiento. Acá en Europa estaba en un momento difícil y entonces no tenía mucha como que tiempo para estudiar la cultura. Más Ujú, adelante, como era la Edad Media, todavía estaban, yo creo que como en guerra y en problemas así como políticos. ujú, Entonces, más adelante es cuando, con la influencia de Carlos Magno, la cultura empezó a reflorecer. ujú. En la educación y el islamismo, como han dicho, era como una donde el origen de la educación y la civilización fue la imitación de las costumbres y los consejos y las tradiciones. Quiere decir que ellos seguían como la tradición y las costumbres de los antepasados, el estudiar, el aprender Ujú. y sobre la importancia que era la memorización del, del Corán, como han Ujú. dicho anteriormente.
Y solamente eso. Ok, Gracias. muchas gracias, muchas gracias. Bueno, recordemos que estamos viendo esta historia, ¿no? Ahora nos damos cuenta, o al menos en algunos de nosotros, o nos iremos dando cuenta en un momento, en algún futuro, que la memorización no es tan importante, ¿no? Lo importante es el aprendizaje. Em, em, Digo, hay momentos en donde necesitamos memorizar algo, pero memorizar algo implica resolver un problema que tenga que ver directamente con esa memorización explícita. Sin embargo, si ese problema cambia, aunque sea una de sus variables, esa memorización ya no la podemos usar específicamente para ese problema. Lo más importante en ese sentido es ser competente en el aspecto de tener muchas herramientas para que en conjunción de todas esas herramientas podamos resolver los problemas cotidianos en pues en nuestra vida, en nuestra sociedad, o sobre todo nosotras que vamos a ser pedagogas, ¿no? Intentar incidir o intentar eh, intervenir en estos problemas educativos que seguramente ahora nos damos cuenta que siguen existiendo en muchos espacios de nuestros contextos, ¿no? Y que, bueno, nosotros no vamos a ir a enseñarles o a intentar imponer un cambio de paradigma a nuestros profesores que ya tienen años ahí, sino más bien hacer un cambio en nosotros, ¿no? Es decir, nosotros implementar un cambio dentro de los espacios educativos y con ese cambio, todo cambio implica que algunos y algunas personas no estén de acuerdo, ¿no? Y entonces, por lo general, nosotros con estas ideas de mejorar la educación, porque no es precisamente mejorar la educación de los compañeros, sino de mejorar la educación en sí para un mejor aprendizaje de nuestros discentes, seguramente vamos pues a ir en contra, ¿no? Como los pescaditos que van solamente a las partes más frías a desovar para que haya nuevas generaciones. Eso nos va a pasar a nosotros, nos vamos a encontrar con muchos percances, con mucha gente que no quiere hacer las cosas de otra manera porque así le ha funcionado o porque se siente cómodo, se siente cómoda en ese sentido y no tendría por qué aprender algo nuevo. Sin embargo, creo que nosotras con estas nuevas formas bueno, no nuevas, sino con estas diferentes formas de ver la educación, vamos a hacer un cambio significativo, ¿no? Tratar de incidir en los otros y en las otras. Bien. Bueno, no sé si alguien más tenga algo que comentar. ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie tiene algo que comentar? Bueno. Yo, profe, perdón. Adelante, adelante. Sí, nada más como para dar una síntesis muy, muy pequeñita, ya todo lo han comentado los compañeros de usted. Pues digamos que de hecho entre la educación de monástica hasta el islamismo, estamos hablando de religión. La primera, bueno, pues se crearon monasterios alrededor con muchas provincias, en donde el monasterio era el más, digamos, ahí la autoridad más, digamos, educativamente. Al hombre se metía ahí estudiaban, ahí todo. Las mujeres, usted lo decía, en el hogar, pero también había personas o gente acomodada que le daba a sus hijas
¿cómo se dice? Bueno, se le encomendaba la educación de sus hijas a las novicias, a las monjas. Ya en la Edad Media, bueno, pues ahí ya se sigue ahí con lo mismo, sigue la misma finalidad, con la finalidad religiosa, siguen trabajando con eso, y pues ahí dice que Carlomagno, ahí él decidió que entre los clérigos y algunos otros los eclesiásticos, bueno, educaran a sus funcionarios, a sus próximos funcionarios, ya que pues estos la mayoría eran analfabetos, entonces les encomendaba. Entonces como que ya se le fue dando un poquito más de pues, aceptación o, perdón, o de, disculpe, o de digamos, más, se le dio más importancia a estas escuelas para que pudieran ellos formar nuevas escuelas y así sucesivamente ir alfabetizando a muchos de sus, digamos, de los que estaban ahí, sus súbditos. Ya al último, bueno, pues ya estamos hablando del islamismo, en donde aquí quieren imitar a la santidad, digamos, de los santos, por medio de los evangelios. Ahí tratan como que, ¿cómo se dice? Imitar las costumbres, los consejos y tradiciones de ya sea de un santo o de un profeta. Bueno, pues esto sería mi participación. Espero que haya sido muy cortita y sustancial. Gracias. No, gracias a ti, Susana. Recuerden, miren, luego escuchamos que, y ya para terminar, ¿no? Luego escuchamos que hay un compañero o hay una compañera que participa y que participa y que participa y que participa, ¿no? Y decimos, ay, ese compañero, esa compañera, ¿cómo participa? Pero bueno, la oportunidad de participar está para todos y todas, ¿no? Si hay algún compañero que participa, que quiere dar sus opiniones, eh, es porque desea seguir aprendiendo, ¿no? Desea seguir aportando, desea seguir compartiendo, ¿no? Y en ese sentido, al menos dentro de mis clases, a mí me interesa que sean más participativos. Y si esa participación solamente la hace una persona, yo no le voy a decir a esa persona, ya no participes, deja participar a tus demás compañeros. Porque si los demás compañeros quisieran participar, participarían, ¿no es cierto? Y nosotros como docentes no tenemos por qué decir quién sí va a participar y quién debe de dejar de participar, ¿no? En ese sentido, muy bien por tus participaciones, Azucena. Te digo, perdón, Susana, es que leo el nombre ahí y se me olvida el... Profesor, no se preocupe, dicen que es sal y ¿cómo se dice el otro? ¿Cómo se dice de forma química? Es lo mismo, profe, no se preocupe. Bueno, okay. es mi hija. Ok. Bueno, No pasa nada. entonces yo sí insto a todas y a todos que si tienen que participar, participen, ¿no? Sí es importante. Es posible que no estemos de acuerdo con lo que diga el otro compañero y la otra compañera, pero es precisamente ahí en los desacuerdos, en el debate, donde se crea el conocimiento, ¿no? Es más, yo no le puedo decir a Abby cómo pensar, tampoco le puedo decir a la compañera Lourdes que no, que eso que piensa ya no existe, ¿no? O no le puedo decir a la compañera Azucena que, bueno, ella ve las cosas, perdón, Susana, que ella ve las cosas porque ya tiene quizás eh, otras experiencias, por eso las ve de esa manera. Es decir, lo importante de la educación es el compartir, lo importante de la educación es el debatir, el socializar. La educación no se va a dar, el aprendizaje no se va a dar si no se socializa. Y en la socialización existen diferentes formas de pensar.
Y esas formas de pensar no tendríamos por qué desecharlas, sino buscar una forma de pensar más consciente, aunque no pensemos lo mismo, ¿no? Lo importante es precisamente eso, dentro de la educación, o al menos es lo que yo creo, ¿no? Y en ese sentido, yo que estoy con niños de preparatoria, con niñas de preparatoria, no les voy a decir cállate porque tú no sabes, ¿no? Porque tú eres un niño, ¿qué vas a saber de la vida? No les puedo decir eso porque iría en contra de mi forma de pensar. Lo que ellos digan es muy importante para mí, ¿no? Y para ellos también, porque ellos mismos se dan cuenta que realmente hay una importancia con respecto a el respeto que se les tiene y al conocimiento que ya traen, ¿no? En ese sentido, bueno, les insto a que participemos todas y todos. Bien, les comento su trabajo para la siguiente clase, que sería la sesión 7. La sesión 7 es precisamente la 4.1, la sesión 7, la 4.1 de la educación teocéntrica, que ya hemos hablado en esta clase también un poquito de ello, pero lo vamos a ampliar en la siguiente, de la educación teocéntrica a la educación antropocéntrica. ¿Sale? De la educación teocéntrica a la educación antropocéntrica. Y de ahí hay dos lecturitas, que es de la antología. Vamos a leer de la página 41 a la 47, y hay otra lectura por ahí que es Humanismo y Renacimiento, que es es una lectura del 2012 y es de la página 76 al 84, y que van a realizar. Bueno, para este trabajo vamos a realizar una diapositiva también, pero ahora la diapositiva la vamos a complejizar, ¿no? Ahora no solamente quiero la diapositiva, sino ahora quiero esa diapositiva en video. Es decir, eso significa que su diapositiva ya debe de venir con los temas, pero además esos temas deben de ir avanzando solos. Es decir, ponen la presentación, pasan 5 o 6 segundos, avanzan a la primera diapositiva, pasan 5, 6, 7 segundos de acuerdo al tamaño de información que tenga, y así sucesivamente. Bueno, eso se hace en PowerPoint, perdón. Todo eso se hace en PowerPoint, y una vez que su diapositiva ya vaya avanzando, entonces que ya vean que ya quedó bien, ahí mismo en PowerPoint se van a exportar y la exportan en video. Creo que se las va a exportar a MP4 y la prueban. Ponen el video para ver si efectivamente avanza, ¿no? Solamente eso, una diapositiva, pero que sea en video. Todavía no les voy a pedir que le pongan audio, pero si quieren ya ponerle audio, estaría muy bien, ¿no? Si quieren si quieren ponerle un audio de fondo, estaría muy bien. Si quieren ir narrando ustedes la diapositiva, también estaría perfecto. Pero lo único que necesito es que vaya avanzando automáticamente. No sé si me explico ahí. ¿Sí? ¿Todo bien? Adelante, compañera Lourdes. Profe, ¿podría repetir de nuevo los temas, por favor? Sí, el tema es la sesión 7, 4.1, que es de la educación teocéntrica a la educación antropocéntrica. Y bueno, si ustedes revisan su temario, están los temas. En realidad, bueno, si quieren se los comento de nuevo.
El primero está en la antología, que es de la página 41 a la 47. Y el segundo es de Alonso Salas, es Humanismo y Renacimiento, es del 2012 y ahí van a leer de la página 76 a la 84. Bien, no sé si lo capturaste, Lourdes. Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces le vamos a dejar ahí. Nos veríamos la siguiente clase.